Hola, bienvenidos, qué gusto que nos estén escuchando acá en este segundo episodio, el cual estamos muy contentos, muy motivados de la aceptación que tuvieron con el episodio anterior. Inclusive varias personas nos preguntaron que para cuándo iba a salir este segundo episodio y bueno, acá estamos. Y como siempre, no estoy sola, estoy con mi gran querido amigo Roy Palavicini. Roy, ¿cómo estás? Aquí estamos, Jessica, pura vida, contento de compartir este rato con vos y con todos ustedes que nos van a escuchar y que nos están escuchando. Súper bien, Roy. ¿Qué tal esta semana? Muy cansado. Bueno, como todas las semanas, ha sido una semana dura, cansadilla, muchas cosillas que hacer, pero ya y así es la vida, así En hay la que lucha, en darle, la ¿verdad? lucha. Así que vamos para adelante. No, pero igual muchas cosas muy lindas están pasando, muchas cosas muy lindas y por el otro lado, pues hemos tenido una semana muy bonita, yo diría desde el viernes pasado, que me levanté a las 4 de la mañana Ujú. y que el día no se me acababa todavía a las 11 de la noche, hasta hoy, recogiendo también muchos frutos y muchas cositas de lo que ha estado pasando, los movimientos que se han estado dando en una vida de aventuras, Y es que más o la vida menos. es de aventuras, ¿verdad? La vida tiene aventuras y si no la tomamos como con aventuras, nos quiebra, nos parte, ¿verdad? Correcto. Pero hay que ver las aventuras, los riesgos, no a lo loco, ¿verdad? Tampoco es que me voy a tirar de un puente bungee sin el cable, ¿verdad? Pero la vida presenta aventuras. Exactamente, así es. La vida hay que verla positivamente. A veces, aunque cueste, ¿verdad? A veces hay momentos en los que nos levantamos y decimos, mira, ¿con qué ánimos voy a continuar el día de hoy? Ujú. Pero sabemos que ahí está Dios, que Él nos da esa Sí, fuerza, ¿verdad? Ese impulso para continuar. correcto. Él como el referente para seguir adelante, ah, el Dios que nos acompaña en todo momento, en Así todo es, lugar, en todo sitio, correcto. ¿verdad? Es como nuestro referente y a la vez hay otros y otras que nos acompañan, que a veces ni nos damos cuenta, pero ahí están. Exactamente. Y creo que por ahí podemos enlazar el tema que traemos para conversar hoy, Ay, 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 a ver en qué torta nos metemos. que es ese Dios que está en todo lugar. Porque en ocasiones, Roy, creemos o consideramos que Dios solo está dentro de la iglesia o que inclusive Dios solo nos utiliza dentro de la iglesia. Ujú, Pero hay algo más allá de las cuatro paredes, ¿verdad? A nivel institucionalmente hablando de las iglesias, de ciertos sectores o grupos que le vamos a llamar ministerios o servicios no tradicionales a los cuales inclusivemente no creemos que deberíamos de estar ahí, ¿verdad? Entonces, si escuchan por ahí el tren pasar, estamos justo a la par. es parte de la aventura. Sí. Y si no lo escucharon, bueno, ahí se lo imaginan. Pero bueno, en fin, lo que les decía es que hay ciertos grupos donde Dios nos llama a ir porque cuando hablamos de ministerios tradicionales dentro de la iglesia, consideramos que un ministerio tradicional puede ser, bueno, hay que ir a darle de comer a a las personas de calle vulnerables, ¿verdad? Indigentes, Ujú, personas que viven en la calle. Entonces se considera como parte de un ministerio tradicional dentro de una iglesia.
o vamos a ir a trabajar con los niños, se considera parte de un ministerio también tradicional, y bueno, algunos otros más que tal vez por ahí ustedes pueden imaginarse. Pero hay otros ministerios que son no tradicionales, donde tal vez la iglesia jamás va a tener en mente en decir, vamos a ir a hacer grupo o junta con los bikers, Ajá. ¿Y ¿verdad? por qué me miras a mí? Porque vos sos bikers. O vamos a ir a, qué sé yo, ¿qué otro ministerio no tradicional? Ah, bueno, hablemos de los grupos indígenas, inclusive, Ujú, ¿verdad? ujú. Compartir con gente de otras culturas Exactamente, diferentes. correcto. Pero bueno, para iniciar acá, Roy, que es como experto en esta área, en esta Ay, ay, materia, ay. creo que podemos iniciar más bien, Roy, contanos qué es un ministerio no tradicional o un servicio no tradicional. Claro, me encanta usar las dos palabras indistintamente, ¿verdad? Ministerio y servicio, porque la palabra ministerio lo que significa servicio, o sea, el ministro de Economía o ministra de Economía lo que hace es servir a su país a través de esa cartera. La ministra o el ministro de Cultura lo que hace es servir a su país a través de esa cartera, ¿verdad? Es importante verlo de esa manera porque todos servimos, todos damos, esa es la idea. Y a veces hasta en los conceptos políticos, y esa es otra parte de un ministerio no tradicional que se podría tocar, Uh-huh. hasta en los conceptos y los extractos políticos, se nos olvida que cuando estamos en un punto, en una acción, en una actividad o en un trabajo de gobierno, es un servicio, porque el gobierno está para servir al pueblo, está para servir a los demás. Y muchas veces nos creemos así como los grandes jerarcas, ¿verdad? Las grandes personas ahí, grandísimas, y que todo el mundo me tiene que ver con respeto y cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho el uso de la palabra ministerio y servicio, usándolas como sinónimos indistintamente. Cuando hablamos de ministerios tradicionales, yo siempre debo honrar a quien me bautizó como ministerios no tradicionales, ¿verdad? Ministerios no tradicionales. Me dijo, mira, yo lo que creo es que tú estás haciendo ministerios no tradicionales. Y tenía un acento medio mexicano, bastante aticado, o sea, bastante costarricense. Y fue el reverendo Carlos Tamés, Que o gracias a él don, nos conocimos. correcto, o don Carlos Tamés, o muchas veces para mí Carlitos, ¿verdad? Entonces él empezó a ver lo que hacíamos entre los bikers con las motocicletas, el mundo de las motos pandilleras y un poquito más allá, y luego se fue extendiendo más y más, no solamente en un estilo de motociclismo, sino que abrimos a muchos otros espacios. Entonces él me invitó a exponer. Y cuando yo vi, él puso el título y dijo, bueno, Roy Palavicini nos va a compartir sobre ministerios no tradicionales. Y yo tragué grueso y dije, qué raro, ¿qué es lo que tengo que decir entonces? Y cuando me di cuenta, pues lo que tenía que hacer era hablar de mí y de lo que estamos haciendo en ese mundo, ¿verdad? Y es que para vos, perdona, para vos es algo ya parte de que no lo ves como algo no tradicional, ¿verdad? Porque ya lo sentís arraigado. Correcto. Pero para la iglesia o para otros puede ser más bien ese ministerio no tradicional. Correcto. Es que, sí, Jessica, es vacilón cuando a uno lo están leyendo, ¿verdad? Porque uno no se lee a uno mismo muchas veces. Uh-huh. Si hacer cosas en mi vida que se salían de lo tradicional, me ha sucedido toda mi vida. Entonces, como que para mí más bien es extraño que la gente siempre esté encerrada en un marco. Cuando yo pienso que no, más tuani, es más fácil salirse del marco y disfrutar afuera y hacer lo que soy y compartir lo que tengo. No sé, me vienen muchas imágenes, ¿verdad? No quiero
diluirme en muchas cosas, ¿verdad? Pero me acuerdo en sexto grado sentado en el tanque de agua del Conservatorio Castella, que fue donde yo estudié. Para mal de peores, en teoría soy artista, ¿verdad? Entonces más complicado. Y hablando con una compañera, no voy a decir nombres en este momento, pero hablando con una compañera, y hablándole yo de Dios a ella. Ahí en la escuela, en el tanque, ¿verdad? Y yo, sí, sí, es que el Señor y que te acerques a Dios y no sé cuánto. Y después nos salimos de ahí, nos fuimos y nos fumamos un cigarro, porque fumábamos desde muy carajillos, ¿verdad? Desde los 12 años más o menos. Y entonces yo después me pongo a pensar, digo, ¿qué era esa nota? ¿Verdad? O sea, estaba rompiendo moldes y modelos, ¿verdad? Y tampoco mi evangelización o mi manera de compartir de Dios era como, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto, y entonces ya ahora sí. Sino que de alguna manera siempre he entendido a Dios como el acompañante, Ujú, el que camina conmigo. Desde muy chiquito lo he sentido así. ujú. Entonces, ahí tal vez empiezo a ver, o sea, me has puesto a analizar un montón de cosas, me devolví unos cuantos añillos. Un montón. Dejémoslo en añillos para no decir décadas. Pero cuando yo llego al mundo de los bikers, de los motociclistas o de los pandilleros, como decimos en Costa Rica, bueno, ya yo vengo de un peregrinaje muy largo de muchos años de servicio. En aquel momento tendría unos, puñica, como 25 años, 27 años de estar sirviendo a Dios en diferentes mundos, en diferentes culturas, de diferentes maneras, ¿verdad? Y siempre fui un apasionado por las motos. Desde que yo tengo memoria, yo siempre admiré las motos. Mi primer bicicleta a los 5 años, más o menos que recuerdo, era de color naranja, tenía llantas blancas y tenía la forma de una Vespa, con pedales, ¿verdad? Sí, un chiquito de esa edad, ¿verdad? Claro, para mí, yo cierro los ojos y yo la veo y yo creo que es una cosa inmensa, ¿verdad? Mi papá y mi mamá me habían comprado esa Vespita porque a mí me encantaban las motos, ¿verdad? Entonces era una bicicleta Vespa. Luego seguí en el mundo de las motos a escondidas, porque era prohibido tener moto en mi casa. Mi papá tuvo un accidente en una Vespa y entonces era prohibido tener moto en mi casa. Entonces yo me iba donde mis primos, donde mis primas y me escapaba con las motos de ellos y un día, bueno, un día, esto hace como unos 3 años, me encontré con una de las primas que tenía unas mini motos de 50 centímetros cúbicos. Me decía, es que vos te ibas con Mario 1 hora en las motillos de nosotras. Eran dos primas que tenían motos, ¿verdad? Y mami salía y nos decía, ¿qué pasó? ¿Dónde están Mario y Roy? Mami, ya vinieron, pero se volvieron a ir y era mentira, ¿no? O sea, ustedes se habían largado y nosotros no sabíamos ni cuándo regresaban, ¿verdad? Bueno, eso nada más por decir que hay una pasión, hay una fiebre, hay un sentir Claro. que está en uno, ¿verdad? Entonces, cuando yo entro en el mundo ya más seriamente de los motociclistas, lo primero que entro a hacer, Jessica, es a disfrutar de andar en moto. Eso es lo primero. Es una identidad que yo tengo. Entonces, a disfrutar de andar en moto. Ah, entro con un grupo cristiano, porque, bueno, es la marca que uno tiene, ¿verdad? Entonces, yo entro con el grupo cristiano, me parece muy chiva. Más tatuados, pelos largos, muchachas también, muy tuanis en la superficie, se veía muy lindo y disfruté mucho el tiempo que estuve con ellos, pero después me di cuenta que para hacer ministerio de ese tipo debe ser un ministerio no tradicional. O sea, no puedes llegar a ponerle a la gente un montón de normas, un montón de marcas, un montón de prohibiciones, porque al final este tipo de gente que anda en motos somos conocidos como rebeldes, simplemente porque queremos ser libres de ser nosotros.
Claro, y ya es una cultura, ¿verdad? Lo que ustedes viven. Correcto. Se hace toda una cultura, ¿verdad? Entonces yo empiezo a pensar y decir, bueno, pero aquí la idea es compartir del Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es meternos en una iglesia. Bueno, muchos los metieron en una iglesia, pero luego se salían y después se los encontraba uno en la calle luchando por, es que esto no se hace de iglesia, pero esto sí, bueno, una situación muy complicada y muy lindo que vayamos a las iglesias, no estamos en contra de las iglesias y nosotros hacemos aquí el estilo de iglesia. De todas maneras, recordar que la iglesia es la reunión de las personas, ¿verdad? No es el edificio en sí. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué es? ¿Cómo es? Y yo acababa de regresar con mi familia de ministrar en Holanda, de ser misioneros en Holanda. Y habíamos trabajado en el Distrito Rojo de Ámsterdam, algo pareciera no muy tradicional también. Porque estando allí, empecé a orar caminando por las calles, ¿verdad? O sea, el Distrito Rojo, por dar una idea, podría ser como 80 calles de la amargura, Ujú. aquí en San Pedro, ¿verdad? Y entonces yo caminaba y preguntaba, y Dios, ¿cómo es el asunto aquí? Bueno, yo lo iba a decir así, pero no lo dije, pero voy a decirlo. ¿Cómo es la vara aquí? ¿Cómo es que estás con la gente? ¿Cómo te comunicas con esta gente? Dios, yo sé que usted está ahí, con ellos, y en las vitrinas con las muchachas, y o sea, Dios, estás ahí, pero ¿cómo es? Rey, y eso me gusta mucho en cómo pensás y en cómo debemos de pensar de que Dios está ahí, porque es muy triste cuando nos han inculcado de que Dios no está ahí, porque como eso es pecado, porque eso es un ambiente malo, Dios no está dentro de ese pecado, no está dentro de lo malo, porque Dios es sagrado y a Él le gusta lo bueno. Entonces, Ujú. tener más bien ese pensamiento de decir, Dios, yo sé que estás aquí, o sea, ¿cómo te entendés? ¿Cómo te relacionas con la gente? O sea, eso es, primero, en tu caso, de admirar y lo lindo de cómo Dios te ha revelado y cómo has llegado a ese camino, ¿verdad? Eh, pero para otros sigue siendo todavía como algo duro o grotesco pensar de que Dios está dentro de eso. Sí, para algunas personas es muy difícil y tal vez para mí también fue muy difícil, porque en realidad llegar a este punto de tratar de entender cómo hacer un ministerio no tradicional lleva, puede llevar un largo tiempo, ojalá que a ustedes no les tome largo tiempo, pero es un tiempo de romper esquemas, de romper estereotipos. Y no voy a decir de cambiar el paradigma, porque antes yo decía hay que cambiar el paradigma, pero de la pandemia, del inicio de la pandemia, del COVID-19 para acá, he tomado otra posición. Y yo creo que el paradigma no se cambia, simplemente se amplía, se suma, se añaden nuevas formas, nuevas experiencias, nuevas maneras de ver y de vivir. Entonces, más bien se va engrosando en vez de quebrar uno y desecharlo. Porque, porque el peregrinaje de las personas está marcado en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro ser interior, en nuestra esencia, en nuestro espíritu o alma, desde el momento de la concepción hasta el último día de la vida. Y, y, y todo eso es lo que te va construyendo, te va formando, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo uno puede llegar a esos puntos de, no sé, simplemente caminar con Dios, porque Dios camina conmigo. Y esa primera conciencia que estabas mencionando, esa primera realidad de el aceptar eso, nos ayuda mucho. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Conmigo, claro. ¿Entiendes? O Ujú. sea, eso es. Entonces, ah, para compartir de Dios, debes estar conectado con Dios, no con la religión, no con el sistema o los sistemas.
Ellos nos pueden ayudar en mucho, pero la conexión primaria es con Dios. Entonces, cuando caminas, por decir algo otra vez, en Holanda, en el Distrito Rojo, y ves todo lo que puedes encontrar allí, y que la gente te había dicho que ibas para la sucursal del infierno, y decís, Dios, aquí estás. No sé cómo, pero aquí estás. Buscas conectarte con Dios y tener el corazón, la visión, el amor de Dios. Entonces, cuando venimos aquí a Costa Rica y entramos en el mundo biker, y yo empiezo a sentir que la camiseta con un grupo, perdón, el chaleco con un club biker cristiano que me llena de límites, a mí no me queda. Para ese momento tenía más de 25 años de servicio continuo al Señor, pero a mí no me queda. Entonces yo digo, Dios, ¿qué es? Y me salgo de los clubes y de las cosas, digo, me quedo solo. Y voy a andar como llanero solitario. Pero yo no sé, me parece que me cuesta ser llanero solitario, por lo menos necesito una compañía. Y entonces empiezo a ser yo, y empiezo a recordar cosas de mi vida. No puedo perder mi esencia, porque si la pierdo ya no soy yo. A mí me gusta esto, aquello, lo otro. Entonces uno de los primeros problemas que había era que Roy decía que a él le gustaba ir al bar, donde se encontraba con los compas y amigos del cole. Pero eso era pecado si yo andaba el chaleco con los parches. Y Roy decía, teológica y misiológicamente eso no es pecado. Ujú. Entonces es una gran controversia. Y Roy decidió salir y decir, yo voy a hacer lo que yo soy. Me gusta abrazar a la gente, me gusta compartir con ellos, me gusta sentarme y tomarme una cerveza con ellos. Me gusta rodar, me gusta oler a gasolina, andar con chalecos, mojarme, Decir bueno, a mae. veces decir mae con toda tranquilidad. Y empecé a ser yo Ujú. con ellos, con mi cuello clerical muchas veces, porque así me conocieron, con cuello clerical. Claro, Roy llegaba a algunos de mis cumpleaños especialmente y los cuales pues eran en bares con mis amigos y la mayoría de mis amigos me decían, ¿y qué hace el padre aquí? Y yo, primero no es padre y segundo sí, es pastor y es un gran amigo mío. Entonces se asustaban, pero era ese susto de como un pastor aquí con nosotros, compartiendo, tomándose una cerveza. Exacto, exacto. Entonces, pues es parte del hacer ministerios no tradicionales. Número 1, abraza a la persona como ella es. Acéptela. Número 2, no le condicione. Quien hace y obra cambios en las personas es Dios. Si a Él le parece o si Él cree que debe haber un cambio, y Dios va a convencer a la persona en este momento, en esa relación con esta persona, en el entendimiento de que Dios está con ella. Dios hace su trabajo, ese no es el mío. Es caminar con las personas donde ellos van, donde ellos están. Dicen los bikers, ¿cómo era en inglés? Bueno, we ride, we rush together. Que significa, nosotros cuando rideamos, nos raspamos como lija juntos. Y yo creo que ya todos tenemos la imagen de la sangre cuando pasa la lija y se mezcla mi sangre con la tuya. Somos hermanos de verdad. La gente a veces con estos machos, bikers, no se dan cuenta que nos saludamos de beso y abrazo. Y vos has estado entre nosotros, Jessica, y has visto las cosas, ¿verdad? Claro. Es que esa es la idea, es la idea de unirnos, es la idea de abrazarnos, de caminar juntos, de estar donde vos estás, de estar donde el otro está. Y y yo lo pienso desde la perspectiva de Jesús. Parte de la predicación de Jesús fue
el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Y el entre líneas es en mi persona. El reino de Dios está aquí contigo, persona humana, con dolor, con sufrimiento, con alegría, con sudor, con lágrimas, con sonrisas, con estrés, con victorias, con saltos de alegría y gritos de haber logrado una meta. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. El reino de los cielos está con ustedes. El reino de Dios está con ustedes en mi persona. Y yo estoy con ustedes rozándome y raspándome con ustedes. Ve qué bonita la imagen que se me ocurre para poner imágenes bíblicas. Hay un montón de gente empujando a Jesús, tocando a Jesús. Y de un momento a otro, él se vuelve y dice, ¿quién me tocó? Todo el mundo, ¿cómo? ¿Quién te tocó? No, es que todo el mundo te está tocando. O sea, estás rodeado de un molote. Y dice, no, alguien me tocó. Sí, porque poder ha salido de mí. Ajá, de mí salió poder, de mí salió algo. Ok, a eso se refería Jesús. En medio del molote, logró rasparse con alguien. Y su necesidad se identificó con él, se conectó con él, se enchufó con él y salió esta gracia de Jesús para sanar a esta persona que tenía muchísimo tiempo de estar enferma y que era rechazada por todo el mundo que se le acercaba. Bueno, no, nadie se le acercaba. O sea, donde ella se acercaba, la gente se iba, porque estaba sucia, enferma, maloliente. Y es la figura de todos nosotros. No solo podemos verla en las personas que habitan la calle, que tal vez no se han bañado, que no sé cuánto, ¿verdad? Es la figura de todos nosotros. Todos somos malolientes. Si no te pones desodorante y perfume, dentro de 3 días, decime qué pasa. Yo sé lo que pasa allá adentro en la selva. 6, 7 días sin bañarte, cargando troncos, construyendo un rancho, cruzando ríos, secándote la ropa después de la lluvia en el fuego. Viera cómo huele. Pero esos somos nosotros. Y Jesús se nos acerca así. Entonces el ministerio tradicional posiblemente lo que significa es romper los esquemas, romper los marcos rígidos y ser libres y flexibles de compartir, aceptando a las personas y no rechazándolas. No sé, así que ya hablé mucho. No, súper bien. Ray, contanos más bien un poquito de la experiencia ahora que hablabas en la selva? ¿Cómo aplicarías ese trabajo de ministerios o servicios no tradicionales dentro de zonas más aborígenes o pues no tanto a lo urbano, ¿verdad? Que es lo que vivimos acá, porque allá son otras creencias totalmente. Ven un Dios, bueno, puede ser el mismo Dios o es el mismo Dios. Lo que pasa es que lo vemos desde distintos nombres o distintas como vistas, ¿verdad? No sé si estoy bien inclinada a lo que estoy diciendo, pero cómo nosotros como iglesia o como personas que somos creyentes de Jesús, podemos llegar a trabajar con ellos o hacer parte de ellos sin esa necesidad de que a veces llevamos más bien en mente de que, mira, vamos a ir allá, pero vamos a cambiarle ciertas culturas porque los vamos a hacer a como a mí me han enseñado de que yo tengo que orar de esta manera, yo tengo que decir estas palabras exactas de cómo llamar a Dios, qué sé yo, o sea, tratamos de cambiarlos. Pero háblanos un poquito más bien cómo ha sido esa experiencia y si en algún momento vos fuiste con esa mentalidad y fue más bien chocante o si más bien desde un principio ya ibas con una mentalidad totalmente distinta. Bueno, lo primero que quisiera compartir para que quede, ojalá en la esencia
de cada uno de quienes estamos escuchando es que hay que pensar en principios y no en formas. Dios nos da principios y en la Biblia encontramos principios, está llena de principios. Pero esos principios están envueltos, arropados, vestidos de formas culturales. Y normalmente nosotros leemos las formas y no el principio. Ejemplo sencillo. No me acuerdo la cita exacta, pero creo que es 1 Corintios 10 o por allí. El apóstol Pablo escribe un texto que dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el pelo, que la naturaleza misma le muestra al hombre que le es deshonroso dejarse crecer el pelo. Qué simpático, ¿verdad? ¿Cuál sería el principio que nos quiso enseñar? Porque yo creo que la forma era dejar crecer el pelo. ¿Cuál sería el principio? Hay cosas que le son deshonrosas a los hombres, que no van con ellos. Hay cosas, posiblemente, a las personas en general, que no van con ellas. Pero entonces resulta que uno se hace las grandes preguntas. ¿Cuáles son las formas? El apóstol Pablo le está escribiendo a una comunidad cristiana griega mezclada. Sí, había mezcla con judíos, pero una comunidad más dentro del mundo griego, del mundo romano. ¿Quiénes usaban, los hombres usaban el pelo corto en esa época? Pero el mundo judío y el mundo más del lado desértico, arabesco, que es de donde descienden los judíos, ¿verdad? Usaban el pelo largo. Los hombres tenían pelo largo. Entonces, ¿cómo aplicamos eso? Jessica, ustedes que nos acompañan. Si Pablo dice que le es deshonroso al hombre dejarse el pelo largo, ¿por qué Jesús hizo su ministerio con pelo largo todo el tiempo? Y todas las personas que lo acompañaban. Sí, va en contra de esas leyes. Ajá. Porque son formas culturales. Cuando yo voy a los bikers, aplico los mismos principios que cuando voy a los indígenas. Las formas son diferentes. Entonces, bueno, primero vos dijiste algo muy interesante. ¿Con qué ideas ibas? Primero uno sale con la idea triunfalista de voy a ir a predicar el evangelio, voy a aprender, voy a llevar el reino de Dios. Y yo digo, ¿cómo? Hoy digo, ¿cómo? Pero yo lo pensé, lo dije, lo enseñé, lo prediqué. Hay que llevar el reino de Dios a los pueblos no alcanzados. Esos pueblos sin Dios. Y después digo, ¿cómo pueblos sin Dios? Y Dios no es omnipresente. Y no está en todas las culturas que Él hizo. Porque si vamos a Génesis 11 y tenemos la Torre de Babel y las culturas, Dios mismo las provoca. Entonces, ¿cómo voy a llevar el reino de Dios a este lugar? Yo sé que es lo que normalmente escuchamos y estoy diciendo algo que es muy peligroso para algunas personas. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos ya está aquí. Es una manera de decirlo. No en su totalidad, pero una gran parte. Eso entra dentro de lo que se llama teológicamente la tensión del ya, pero todavía no. Ya está, pero todavía no. Con plenitud o completo. Entonces, yo digo, voy a llevar el reino de Dios a los indígenas. Pero no fue Dios el creador de todo esto. Y no está Dios ahí. Allí está Dios. Podemos pensar en muchos textos, ¿verdad? Si me fuere allá a los altos y me escondiera en las peñas, aún ahí estás tú. Y un texto favorito para mí, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitan. Oiga las palabras
¿verdad? Son demasiado profundas y a nosotros nada más nos dicen, sí, sí, es de Dios. Un momento, ¿qué cosa? La tierra y su plenitud, su completa forma y todo lo que hay en ella es de Él. ¿Y es él se alejó de la gente? No. Entonces, yo fui con esa idea. Voy a llevar a Dios a esta gente, voy a convertirlos y voy a cambiarlos. Y cuando uno entra, lo que debes hacer es lo mismo que con los bikers, lo mismo que mencioné en el Distrito Rojo de Ámsterdam. Cuando entras a una cultura diferente, debes entrar a conocerla, no a juzgarla. Porque ya Dios está con ellos. Y el secreto tuyo debería ser, Señor, muéstrame cómo te relacionas con ellos. Muéstrame cómo te relacionas con ellos. Porque ya Él está ahí. El que viene de afuera soy yo. El que viene con prejuicios, creyendo que tiene toda la verdad y que tiene toda la sabiduría y que tiene todo el conocimiento soy yo. Pero algo muy sencillo. Si vas a construir un techo aquí en una casa, le pones una lata de zinc. Pero si vas a construir un techo allá, donde no hay zinc, ¿qué le vas a poner? Sí, las hojitas o las palmas. Ajá. Lo que se utiliza allá. Lo que se utiliza. ¿Y cómo se arma? ¿Y cómo se pone? Qué curioso. Y ahora tengo que aprender. Porque no sé. ¿Y quién me dio las hojas? ¿Y quién me dio la chonta para hacer las reglas donde voy a amarrar las hojas? ¿Y quién me dio el bejuco en el cual voy a amarrar las hojas? ¿De dónde proviene? ¿De cuál ferretería? De la naturaleza. De la naturaleza. Dirían algunos de la madre tierra, de la Pachamama, de la Piayala, diría mi amiga Joca. Sí, es Dios a través de la madre tierra que nos da todo lo que necesitamos. Y allá hay todo lo que necesitamos. ¿Me entiendes? Entonces nosotros vamos con la idea de que vamos a llevar algo que no existe. Pero le voy a decir una cosa. Dios es espíritu. Dice Juan 4, ¿verdad? Dios es espíritu. Y el otro versículo en 1 Juan dice, Dios es amor. Dos aspectos de la esencia de Dios muy importantes. Dios es espíritu. Y nosotros, en este mundo urbano, tratamos de eliminar todo lo que tiene que ver con espíritus. Porque se sale de nuestra comprensión moderna, de nuestra comprensión científica, y lo que no comprendo con mi mente no existe. Y no es cierto. Porque sí existe. Si usted quiere conocer a Dios, hágase amigo de algunos indígenas profundos y empiece a entender el mundo espiritual, la cosmología. Porque ellos, allá, en sus espacios, entienden la cosmología porque los espíritus están presentes. Aquí también, no les voy a decir que no. Alguien me pidió hoy como que, a ver si un día de estos podemos ir a orar a la casa de una persona porque parece que hay unos espíritus ahí un poco raros y no sé cuánto, ¿verdad? O sea, aquí también, pero allá lo conocen mejor y conocen lo que significa honrar al espíritu mayor. Y voy a usar solo la palabra mayor para no meterme en otros problemas. Yo entiendo que el espíritu mayor es Dios. Y entonces cuando estás en aquel mundo, lo que vas es aprender primero. ¿Usted quiere ir a evangelizar a otro mundo? Conózcalo. Vaya, aprenda. Vea
vea los puntos en que Dios se comunica con ellos. Y nada más diga, esto era. Y es donde debemos ir, ¿verdad? Vamos allá a aprender. Jesús, esto lo he dicho 4 veces, creo, esta semana. Jesús, siendo Dios, se hizo ser humano y pasó por el largo proceso de entrar a un vientre desde lo que nosotros creemos, crecer en el vientre de su madre, nacer y pasar el traumático momento de salir a este otro lado del mundo, porque el mundo del bebé es solamente el vientre de su mamá y su mamá, aunque conoce, entiende y oye casi todo lo de su alrededor. Pero Jesús nace como un niño, crece como un niño, es perseguido como muchos son perseguidos políticos. Jesús fue un perseguido político, por eso se fueron a Egipto cuando él estaba pequeño. Jesús crece en el barrio y cuando empieza, 30 años después, cuando empieza a compartir y hacer la labor que Dios le había asignado, la gente dice, y este no es el carajillo que jugaba con nosotros. Y este man andaba igual lleno de mocos y tierra con nosotros también. Y olía a humo y a puro acerrín cuando cortaba con el tata las maderas. ¿Y quién se cree que es? Pero vea lo interesante. Él los conocía desde dentro y sabía cómo compartir y dirigirles hacia Dios. Porque nació, porque creció, conoció esa cultura. Se impregnó en ella y de ella. Y conoció lo bueno, lo malo y lo feo de esa cultura en la que él estaba. Entonces, esto lo resumiría yo así, Jessica. Eso es hacer ministerios no tradicionales. No es ir a imponer un pensamiento, es ir a aprender de ellos. Es ir a encontrar donde Dios está trabajando con la gente, no donde yo creo que Dios tiene que trabajar porque a mí me parece que tiene que ser así, porque así me lo enseñaron. No, es conectarte con Dios y decirle, ¿cómo lo haces para yo copiar lo que tú haces? Wow, sí, porque, mira, mientras decías todo eso, mi mente hacía pum, 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 ¿verdad? Chocaba. Pensando tristemente, cómo nos han enseñado desde pequeños de una manera totalmente distinta, ¿verdad? De que somos nosotros los que tenemos que llegar allá a cambiar las cosas. Y no ponernos más bien del lado de preguntarle a Dios como, o sea, como vos lo decís, Dios, o sea, enséñame, muéstrame cómo tú te relacionas con ellos para yo aprender también. Correcto. ¿Verdad? Y es algo que a nivel, bueno, a mí, por ejemplo, en la parte personal, me gusta mucho cuando voy a distintas iglesias de diferentes denominaciones, de distintos países inclusive, y llegar a las iglesias y ver cómo es la esencia de cada iglesia, cómo Dios está ahí con ellos, ¿verdad? Tal vez para algunos hay iglesias más calladitas, para otros hay iglesias más bulliciosas, para otros tal vez hay iglesias en las que les da un poco de miedo entrar, otros se aburren, otros se sienten cómodos, pero a mí en lo personal eso es lo que me gusta, ir a cada iglesia distinta, es como para yo sentir cómo Dios está aquí. Entonces tal vez podría relacionarlo un poquito como con lo que vos decís, porque no he tenido la experiencia de ir a trabajar con grupos indígenas, pero esa misma pregunta que vos te haces allá, yo me la hago dentro de ciertos espacios de diferentes denominaciones, por usar esa palabra, que existen, ¿verdad? Y que inclusive lo hago en ciertos espacios con mis amigos, con ciertas personas donde yo le digo a Dios, enséñame o muéstrame cómo esta persona se relaciona con vos. Correcto. Y cómo yo tengo que acercarme a esta persona para que esta persona sienta un acompañamiento y vea un Dios que inclusive puede sorprenderse del Dios que yo veo, ¿verdad? Con los ojos, Correcto. o sea, con mi visión,
O yo puedo sorprenderme cómo esa persona también ve a Dios, sin imponer uno al otro un cambio. Sí, correcto. Yo creo, Jessica, que el siglo XXI, el primer cuarto en el que estamos, y ya ahorita salimos del primer cuarto del siglo, ¿verdad? El siglo XXI nos presenta al cristianismo el gran reto de empezar a hacer ministerios no tradicionales. Es lo que tratamos de hacer desde Gedeón Urbana, es lo que tratamos de hacer desde Gedeón Urbana y la Iglesia Bautista en San Pedro. Estamos tratando de romper los esquemas, pero el llamado de Dios es hacer ministerios no tradicionales, porque no hay otra forma. Hoy en día no hay otra forma. Es más difícil alcanzar las tribus urbanas de la calle de la amargura que compartir el evangelio con un musulmán. Porque estos muchachos tal vez están rechazando el sistema religioso y rechazan a Dios y no quieren nada. Mientras que un musulmán siempre, en general, ¿verdad?, honra y quiere hacer todo en su vida para Dios. Hay una gran diferencia con el que dice, no quiero hacer nada para Dios, no me interesa. El campo misionero más fuerte, más difícil, más complejo, está principalmente en las urbes del mundo, occidentales, y se requiere de encontrar las fórmulas de ministerios no tradicionales que Dios nos comparta, nos revele, nos diga para poder alcanzarlos. De lo contrario, la iglesia sigue en la ruta Equivocada. de muerte. Wow, Roy, sí. Anécdota. Tengo un amigo que él no es de ir a la iglesia ni acercarse mucho a Dios, pero él me dice, Jessica, el único espacio que yo tengo para hablar de Dios es con vos, aquí, sentados en el bar tomándonos una birra. Uh-huh. Y solo lo hago con vos, porque yo no oro, yo no leo la Biblia, con nadie más hablo de Dios, porque no me gusta hablar de Dios. Pero sentarme aquí con vos y venir a hablar, sé que voy a ir a hablar de Dios con Jessica en el bar ahí tomándonos la cerveza y no me molesta, más bien me encanta. Qué ¿Verdad? lindo. Y es curioso porque yo a veces, digo, obviamente es normal que lo invite, tal vez mira, te invito a que te conectes a los Las ratos que tenemos transmisiones, sí. de Gedeón en las noches donde compartimos varios, pero él, no, a mí esas cosas no me gustan. Entonces, cómo la gente, ¿verdad?, se identifica en ciertos Uh-huh, espacios uh-huh. totalmente diferentes, lo cual no lo voy a obligar a él jamás, ¿verdad?, a que se acerque a un espacio donde él no se vaya a sentir cómodo hasta que sea Dios el que le dé a él ese sentimiento de tal vez buscar algo más que no sea solo hablar conmigo en un bar con una cerveza, ¿verdad? Exacto. Puede tomar años. Correcto. Como Jesús tomó 30 años para empezar. Puede tomar años. Yo tengo gente que se me ha empezado a acercar o se ha empezado a acercar a lo que hacemos después de 8 o 10 años de amistad. Y no sé, quiero dejarles con esta canción, invitarles a buscar una canción ahí en YouTube o donde usted la quiera buscar. Una canción que se llama Yo Sí. Los invito a buscarla, a escucharla. Escucharla con atención. Saque un rato aparte y escuche esa canción. Me hubiera encantado decirles que yo la escribí, pero no. Y que yo puse la música, pero tampoco. Pero es una canción muy especial. Les invito a escucharla. Yo Sí se llama. Perfecto, la vamos a estar escuchando. Bueno, Roy, ya para ir cerrando, se me Sí, fue claro. como rapidísimo, no sé, ¿verdad? Fue como, no sé, ¿cuánto llevamos? Casi 50 minutos, Wow. imagínate. Creo que estaba muy productivo, muy provechosa la conversación. Espero que para los que nos están escuchando también les haga reflexionar bastante en el tema. Uh-huh. Y
Y si alguno quisiera compartirnos cuál es su ministerio no tradicional o su servicio no tradicional, queremos también, ¿verdad? Escucharles y también ayudarnos unos a otros. También les invitamos a que nos busquen en Facebook. Ahí estamos como Iglesia Bautista SP, así nos pueden encontrar. También invitados los días jueves que tenemos noche de Gedeón Urbana, de Iglesia de Calle. Es noche virtual donde nos conectamos varias personas, hablamos de temas como este y otros temas, donde se conectan jóvenes jóvenes no, personas, Sí, en realidad, porque de todo, hay de todas las edades. Gama. Sí, de todas las edades, e inclusive de distintos países, y es muy provechosa ese espacio, así que si ustedes gustan, también nos pueden escribir ahí por medio del inbox de Facebook y les pasamos el enlace para los jueves. Y cada tercer sábado del mes tenemos un espacio también de Gedeón Urbana y la Iglesia Bautista de San Pedro, donde venimos y hacemos una tarde-noche de juegos, donde hablamos, conversamos, comemos, la pasamos súper bien. Y es un espacio totalmente distinto, así que súper invitados a todo eso. Y bueno, los domingos, ya hice todos los anuncios, y los domingos también, si gustan, nos pueden acompañar, ya sea presencial a las 10 de la mañana o virtual también por el mismo Facebook de Iglesia Bautista SP. Un placer de verdad que nos hayan podido acompañar durante todo este episodio. Un placer, Roy, estar con vos una vez más, compartir estos temas tan edificantes que, como vuelvo a decir, yo no sé cómo es la palabra, ¿verdad? Pero nos hacen abrir un poco más la mente y nos confrontan. Correcto, ¿verdad? Sí. A la realidad, porque es la realidad la que tenemos que vivir y enfrentar. Bueno, muchas gracias, Jessica, gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad es que se disfruta mucho este tiempo, un tiempo así abierto de conversar con toda libertad. Muchas gracias. Así es. Bueno, nos escucharemos próximamente. Hasta luego. Hasta luego.